Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo video y con este video no solo empezamos un nuevo capítulo, sino una nueva sección en el libro de los Hechos. Acuérdense que al principio veíamos que Jesús les dijo a sus discípulos: me serán testigos en Jerusalén, y esa es la primera parte que hemos visto hasta el día de hoy, los primeros 7 capítulos. Luego es Judea-Samaria, esa sería la segunda sección que empezamos hoy. El título del día de hoy es La pesadilla del diablo. Y es que yo siempre he creído que una de las cosas más frustrantes para el diablo es que él planea cosas para destruir y sobre todo destruir la obra de Dios, pero Dios no solo no se ve afectado por esas cosas, sino que utiliza esas cosas para avanzar su plan. Ese es el principio, por ejemplo, que vemos en Génesis 50:20. Después de que los hermanos de José lo habían vendido y traicionado, y ellos están preocupados porque ahora que murió su papá, tienen miedo de que José quiera vengarse. Pero José había entendido una cosa, y les dice a sus hermanos: lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo usó para bien, para preservar mucha vida a un pueblo que él tenía pensado. Y esa es la pesadilla. El diablo sabe que Dios siempre hace eso. Siempre tiene el poder para transformar los males en bienes. El diablo, sin embargo, sigue intentando afectarnos. ¿Pero cómo lo puede hacer? Si Dios ya dijo que al final va a salir victorioso su pueblo, si al final todo va a estar excelente, ¿cómo puede hacer el diablo para afectar a los creyentes? Bueno, lo que hace es que en ese intermedio él procura engañar a las personas para que sufran. Sufrimos porque no conocemos el futuro y no conocemos el final, y no entendemos por qué pasan estas cosas malas, por qué sucede lo que sucede hoy en día. Así que el diablo está tratando de sacar el máximo provecho de estas situaciones para desanimar, para destruir, para dividir, y nosotros debemos procurar no creer, no caer en sus trampas para seguir avanzando. Vamos a empezar leyendo. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entraba de casa en casa, arrastraba hombres y mujeres y los encarcelaba. Este primer punto se llama fe. Y es lo que necesitamos para no caer en el engaño del diablo, para no caer en sus trampas y dejar que nos desanime y que dejemos la obra de Dios y no pensemos en esas mentiras. Necesitamos fe porque aunque no conocemos todo lo que va a suceder, Dios va a ejecutar su plan. Imagínate, el plan que Dios ahorita está permitiendo no parece nada conveniente. Esteban era un gran hombre de Dios que tenía mucha influencia sobre las personas, que cuando hablaba podía hacerles ver las verdades de Dios. Él predicaba y todo el mundo escuchaba con atención, y aunque había muchos rebeldes, otros estaban haciendo caso. ¿Por qué Dios no mejor permitió que él siguiera viviendo? ¿Por qué no lo libró como ha hecho otros milagros, como cuando sacó a los apóstoles de la cárcel? ¿Por qué no hizo un milagro sorprendente y que no pudieran apedrearlo, o que sobreviviera a ese apedreamiento, o simplemente que no hubieran piedras en ese lugar? Sin embargo, Dios permitió completamente que uno de sus grandes soldados perdiera la vida. Nosotros pensamos: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? No suena tan lógico, en nuestro plan no tiene sentido. Antes de esta historia, cuando vemos que Jesús lava los pies de sus discípulos, Pedro está muy sacado de onda y Jesús le dice una frase que creo que es muy icónica y nos debemos de grabar. Jesús le dice: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora,
mas lo entenderás después. Y es que en ese momento, seguramente muchos no entendieron la razón de esto. Es puro sufrimiento y nada de beneficio. ¿Por qué Dios no hace nada? La tarea está en no entendemos en ese momento, pero algún día lo vamos a entender. Y mientras podemos tener fe. Yo creo que esa es precisamente la definición de fe. Es no conocer todo lo que va a pasar, pero conocer a Dios, conocer su nombre y saber que Él está en control y que va a hacer su buena voluntad, aunque nosotros ahorita no la podamos ver. Ahora, por otro lado, vemos que hubieron algunos hombres piadosos que hicieron gran lamentación y que hicieron luto por Esteban. Y eso también es correcto. Para no caer en la trampa del diablo, no podemos caer en la exageración de pensar que sentirnos tristes, sentirnos un bajón, está mal y es falta de fe. No, está bien llorar, porque el pecado y sus consecuencias siempre es algo triste y está bien sentirlo así. En el momento en que nosotros queremos sentirnos y hacernos los fuertes y no vamos a Dios con nuestra tristeza o nuestro enojo o nuestro coraje, entonces caemos en la trampa del diablo porque no estamos lidiando realmente con eso. ¿Cómo puede Dios consolarnos si nosotros ni siquiera confesamos ni sabemos que estamos tristes? Entonces tenemos que venir delante de Dios con nuestras preocupaciones. Y fe es saber que a pesar de que estamos tristes y de que nos enoja y que no entendemos, podemos confiar en Dios, podemos venir a Él y depender de Él para seguir adelante. Nosotros podemos aprender aquí la lección porque ya sabemos la historia. Y cuando estamos leyendo, es difícil que no se nos escape una sonrisa cuando leemos dos cosas sobre todo. Primero, vemos que ellos fueron dispersados por Judea y Samaria. Y es chistoso. El Señor está cumpliendo su plan porque está dispersando la iglesia según el propósito que Él describió desde un inicio. Pero también vemos que el principal enemigo es Saulo. Y nosotros no podemos más que sonreír, porque Dios es más fuerte que Saulo. Y mientras Saulo estaba tratando de destruir la causa de Dios, Dios destruyó la causa de Saulo y lo hizo su propio servidor. Pero ahí nos estamos adelantando. El punto es que podemos tener fe en Dios y saber que Él es más grande y fuerte. Y podemos ir a Él con nuestras preocupaciones. Sigamos leyendo. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad en Samaria y les anunciaba al Cristo. Al oír a Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Esta segunda parte es obediencia. Es que a veces sentimos que la fe es como un sentimiento, un pensamiento, algo que te surge y te sientes con fe o no te sientes con tanta fe. Pero para que nosotros podamos decir que la fe es verdadera, simplemente hay que obedecer. Aun si no sentimos ganas o nos sentimos tristes por lo que acaba de suceder, nuestra fe se ejercita en la medida que obedecemos. Ellos habían sido mandados por el Señor a ser testigos en Judea y Samaria después de serlo en Jerusalén. Y puede que no estuvieran muy animados, por lo menos no por la muerte de Esteban, pero cuando llegan a Samaria y a Judea, lo que hacen es predicar. Cumplen con el mandamiento, cumplen con la comisión que el Señor les había dado. En el capítulo 6 veíamos que habían unos diáconos que se pusieron en este oficio para ayudar a las viudas en el repartimiento de comida de las viudas griegas. Uno de ellos, muy importante, fue Esteban, que ya vimos su historia en el capítulo 7. Y ahora vemos a otro, que fue Felipe. Felipe, después de haber sido diácono en ese sentido, ahora es evangelista. Y Felipe estaba haciendo lo que el Señor le encomendó y lo estaba haciendo de una manera fiel. Y por eso el Señor ponía un sello
de autorización, es decir, lo que él está predicando es verdadero. Le daba poder en su predicación, porque él podía sanar personas, podía sacar demonios. Esta es una manera de decir, lo que él está diciendo, lo apruebo. Y vemos el resultado tan padre de la predicación, es que la ciudad se llenaba de alegría. La ciudad se llenaba de esperanza y de alegría. Y con eso pasamos a la pregunta de este video. El reto es pensar, ¿qué me está costando obedecer? ¿En qué área no estoy obedeciendo totalmente y estoy soltando y negándome a mí mismo para obedecer a Dios? Y con respecto a esto, la pregunta que seguiría es, si no estoy obedeciendo en esta área, ¿qué me está faltando creer? ¿En dónde no estoy teniendo fe? Y eso es todo. Nos estamos viendo en el próximo video. Que estén muy bien. Hasta la próxima.